Presento al siguiente ponente, Juan Mario Urruzuno, psicólogo, trabaja actualmente en Cruz Roja y nos va a explicar la visión de la emergencia en las catástrofes en las que ha participado, como ha sido Hispaner y el terremoto de Lorca. Sí. Vale, bueno, tenemos 30 y tantos minutos, menos. Hasta menos 10. Hasta menos 10. Bueno, tenemos un reto por delante. Os voy a contar, como en 3 grupos diferentes de diapositivas. Primero os voy a intentar contar qué hacemos los psicólogos en las emergencias, para qué servimos y sobre todo para qué no servimos, que es muy importante. Luego os voy a hacer una breve reflexión de lo que hicimos en Lorca ahora hace un año y qué es lo que había mandado en principio la organización, pero luego el fin de semana dije, coño, pues también quiero incluir al final unas fotos, porque a veces unas fotos son mucho más expresivas de lo que uno pueda contar en un momento determinado. Entonces, bueno, hay como 7, 8 transparencias de cada bloque. El principio es un poquito contar qué es lo que hace Cruz Roja, por qué Cruz Roja se mete en esta historia, ¿no? Cruz Roja empieza a pensar que la respuesta que da ante las emergencias no es lo suficientemente buena a partir de lo que pasó en el camping Virgen de las Nieves en Biescas en el año 96. Se dio cuenta que daba una respuesta sanitaria y una respuesta de urgencias muy buena, pero que cuando un cuerpo lleva debajo del agua 8 o 9 minutos, pues aunque traslades una V-móvil en un helicóptero, pues poco puedes hacer, ¿no? Que queda una parte de la emergencia, una parte social de la emergencia que hasta ese momento pues se ha quedado sin cubrir. A partir de ese momento Cruz Roja empieza a organizar y a formar a equipos, y a partir del año 2000 empieza a tener equipos homologados, es decir, recursos humanos debidamente formados con recursos materiales que puedan ser en momentos determinados desplazados a diferentes lugares, ¿no? Con una metodología exactamente igual a nivel nacional, a nivel de todo el Estado español, de tal forma que un equipo pueda trabajar codo con codo con un equipo de Murcia, con uno de Albacete o con uno de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, ya sobre la ponencia, para situar un poco cómo es nuestro trabajo, nosotros distinguimos ante un hecho traumático, bien sea una catástrofe, un terremoto, el 11M, etcétera, etcétera, que los sujetos reaccionan de 3 maneras, ¿no? Dependiendo del momento en que se ha producido el hecho traumático y el momento en el que vaya a empezar la intervención. Porque luego cuando pase a la fase de Lorca os diré que nunca nosotros habíamos actuado de esa manera, porque siempre habíamos actuado muy en las primeras horas. Nuestro equipo siempre había actuado muy en las primeras horas, ¿no? En el 11M pasó un jueves, el viernes a la mañana estábamos trabajando allí. En Barajas es casi ese mismo día. En cambio, en el caso de Lorca, pues empezamos a trabajar 5 días después. Con lo cual, evidentemente, las necesidades que tenía la población eran diferentes. Distinguir tres fases: impacto, reacción y orientación. La fase de impacto la conocemos todos, nos acabamos de caer con la moto, acabamos de tener un accidente o acabamos de sufrir una riada y estamos absolutamente descolocados, no contamos con información y cuando vamos a empezar a actuar con los sujetos, el sujeto está absolutamente confundido, está en estado de shock, ¿no? La fase de reacción ya sería cuando ha pasado unas horas, cuando incluso ha podido pasar un día y el sujeto tiene conocimiento de que algo grave le ha pasado y encima si ha tenido pérdidas de personas vinculadas a él, se da cuenta de que su vida va a cambiar para siempre. No es que ha perdido el coche, porque perder un coche puede ser una desgracia, pero bueno, mal que bien te compras otro, pero a un familiar no lo puedes sustituir así, ¿no? Y la fase de reorientación, que sería cuando ya han transcurrido bastantes días y el sujeto empieza a tener que salir adelante o con ayuda o bien por sí solo. Bien, ¿es necesario la figura de un psicólogo o un psiquiatra en todas las intervenciones? Pues en absoluto, ¿no? Luego el Colegio de Psicólogos tiende a colgarme cuando digo esto, pero es cierto. Es decir, históricamente, a lo largo de la historia ha habido cientos de muertos, ha habido epidemias de cólera, de peste en Europa, ha muerto igual un 40 y tantos % de la población europea y no había psicólogos y la gente salió adelante. Es decir, muchas veces el propio apoyo social y familiar que tienen las personas les ayuda a salir hacia adelante, ¿no? Entonces podemos decir que una quinta parte de la población en un momento determinado
de una catástrofe tiene un colchón social y familiar y unas cualidades previas a la catástrofe que le permiten salir hacia adelante sin ninguna ayuda profesional. Podríamos tener más o menos a la mitad de la población que en determinados momentos podría o no podría necesitar de la figura de un profesional externo y podríamos tener una quinta parte de gente que en un momento determinado sí puede necesitar pues acudir a un profesional o el consejo de un profesional, de un psicólogo o un psiquiatra. Pero yo suelo decir, el 11M nos puso para lo bueno y para lo malo de moda. Es decir, no tiene que ir un psicólogo en cada ambulancia, en cada coche de policía, ni en cada coche de bomberos. No es necesario, está de sobra, de hecho. De hecho, va a molestar más. Bien, ¿qué debemos hacer los profesionales cuando llegamos a actuar en la fase de impacto? Es decir, cuando ha sucedido algo y llega el profesional, llega el policía, llega el bombero o llega el de la ambulancia. O llega el psicólogo. Pues bueno, unas pautas que las repito siempre, ¿no? Aquí hay gente que me conoce, las cuento siempre, se sabe de memoria. Empezar por identificarnos, decir quiénes somos. Soy fulanito de la ambulancia. Es decir, la gente muchas veces está tan confundida que no sabe quién ha venido. Ha venido un tío de rojo, ha venido un tío de azul, era bombero, era archaina, era policía, no sabe. Preocuparnos por el estado de la víctima, ¿no? Muchísimas veces empezamos a actuar y queremos actuar tan rápido que empezamos a actuar ante lo que a primera vista pensamos que es lo más grave, pero igual hay otras cosas que le preocupan más a esa persona. Entonces, preguntarle directamente, mantener contacto físico y visual, es decir, si es posible, y también aparece por ahí, intentar mantener a las personas acompañadas en todo momento. Hay veces que es imposible, es decir, si hay en un atentado terrorista 192 muertos, pues es imposible que de primeras tengamos 192 personas que puedan estar con cada uno de los heridos o con cada uno de los muertos, ¿no? Trasladar a la víctima, si es posible, a un lugar calmado, si es posible. Y sobre todo estar preparado para intervenir tiempo con la víctima. Muchas veces, yo provengo del mundo de la ambulancia, la actuación en el mundo de la ambulancia no pasa de un cuarto de hora, desde que te activan hasta que dejas en el hospital prácticamente. Habitualmente no pasa el cuarto de hora. Cuando en muchas actuaciones de este tipo, refiriéndome sobre todo a las que os decía, ¿no? 11M, Barajas, etcétera, etcétera, estas horas con las familias, ¿no? Son actuaciones normalmente de reconocimiento del cadáver y no es como en las películas, no es que llegan y reconocen. Pasan horas hasta que sea esa situación, ¿no? Mostrar confianza y habilidad para que la víctima gane control sobre la propia situación. Vamos a intentar a apoyarle en ese sistema. Ponernos a nivel de la víctima, no instar a la víctima a tomar decisiones, porque está confundida. Y entonces probablemente las decisiones que vaya a tomar pues no sean las más adecuadas. Animar a la víctima a contar lo ocurrido, no tratar a la víctima con excesiva compasión o simpatía, es decir, vamos a tratarle con el respeto que se merece y más ante una situación de este tipo, ¿no? No juzgar o negar los sentimientos de la víctima y hacer cosas que le ayuden a relajarse, cosas que pueden ser muy sencillas, ¿no? Es decir, pues quitar los pirulos de la ambulancia o lo que sea, ¿no? Y aguantar los momentos de silencio. Yo normalmente con la gente que trabajamos en este tipo de actuaciones suelo decir que lo más importante para no meter la pata es no hablar. Es decir, si no hablas no vas a meter la pata. Si vas a hablar, estate seguro de lo que vas a intentar transmitir tiene sentido, o tiene interés, o es por algo. Muchas veces hablando metemos la pata, estando callado es prácticamente imposible. Bueno, desde nuestro punto de vista hemos de mostrar reacciones de comprensión y empatía, es decir, si la gente normalmente se encuentra muy abatida, pues es normal que ante una situación de pérdida de un familiar, pues se encuentren abatidos. Lo que os decía antes, mantener a la víctima acompañada, dejar que la víctima nos cuente lo ocurrido, intentándola interrumpir lo menos posible, de tal forma que nos pueda contar lo más necesario, y si luego necesitamos volver por algún tipo de cuestión sobre algún detalle, una vez que haya acabado le preguntamos, porque alguien que está confuso, le interrumpes para preguntarle algo, muchas veces pierde el hilo, ya no sabe qué es lo que te estaba contando, ¿no? Pierde. Muy importante no proporcionar a la víctima o a los familiares falsas esperanzas, ¿no? Es muy humano querer endulzar un momento agrio transmitiendo falsas esperanzas, luego el tortazo es el doble grande. Y además, si hemos intentado crear un vínculo de confianza entre la persona que es víctima y nosotros como actuantes, pues en ese momento en el que se da cuenta que le hemos engañado a sabiendas de que le estamos engañando, pues ese vínculo de confianza se destruye para siempre. Y no solamente contigo, con fulano, sino con el uniforme que llevas, con el del bombero, el del policía o el del ambulanciero.
Implicar a personas cercanas para planificar cuidados posteriores, es decir, normalmente, a no ser que sean extranjeros y de un país muy lejano, la gente normalmente tiene familiares, tiene amigos que en estos momentos duros se puede echar una mano, ¿no? Pues intentar que ese colchón social y familiar o de compañeros de trabajo esté ahí para poder ayudar. Eliminar la hiperactividad y eliminar el pánico, es decir, si estamos buscando a alguien perdido en un acantilado y los familiares están caminando rápidamente por el borde del acantilado, en una de estas se nos van a caer y vamos a tener el doble trabajo. Lo mismo si estamos trabajando en un accidente en una vía rápida. Vamos a sacar a la gente pues fuera del guardarraíl, ¿no? O sea, hacia atrás. Normalizar las reacciones de miedo y ansiedad que sienten las víctimas. Es normal que se sientan abatidos, es normal que se sientan hechos polvo, acaban de perder a alguien o tienen a alguien de su familia herido, etcétera. Y también muy importante, que muchas veces en las batallitas que todos contamos, ¿no? No tenemos en cuenta muchas veces que estamos actuando y que hay familiares o amigos que nos están escuchando y contamos más de la cuenta entre nosotros, entre los miembros del equipo, ¿no? Es decir, no aportar detalles excesivos y menos cuando no sabemos quién nos está escuchando alrededor, ¿de acuerdo? Cosas que debemos de hacer, cosas muy rapiditas, informar lo más breve pero lo más concisamente sobre la situación, sobre el hecho, dónde se puede obtener más información, dónde se pueden localizar más recursos, contactos a futuro si se van a necesitar, puntos de encuentro, etcétera, etcétera, identificación de familiares, dónde han de llegar los familiares, quién les va a recibir, alojamiento si es que hace falta, anticipación del futuro inmediato. El futuro inmediato es que vamos a hacer ahora, hoy por la tarde, después de que salgamos de aquí a las 8, hay que ir o no hay que ir al juzgado, a dónde hay que acudir. Ese tipo de cosas. No me cuentes qué voy a hacer dentro de 2 semanas, porque no les interesa. Si necesitan contactar con alguien, facilitar, lo que decía antes, no falsos comentarios desdramatizadores, intentar tranquilizar con la información más oportuna sobre lo que vamos a ir haciendo, y la información ha de ser en la medida de lo posible positiva, en la medida de lo posible específica, oportuna y orientada al presente futuro muy inmediato. Esto me lo voy a saltar. 4 cositas sobre consejos especiales. No enfatizar nunca en el lado positivo. Es decir, podría haber sido mucho peor. Hombre, siempre puede ser mucho peor. Está claro. Pero con que sea malo ya es muy malo. Intentar ser neutro, dar la importancia que tienen los hechos. Es decir, yo me doy cuenta, yo cuando actuaba en la ambulancia y llegaba a un accidente en el que yo sentía que aquel accidente yo como ambulanciero lo tenía superado y que no suponía un peligro de muerte para la persona que se ha caído y se ha roto una pierna en un accidente de moto. Pues llegabas y decías, yo automáticamente lo decía, no pasa nada. Pero era un no pasa nada que me lo estaba diciendo a mí. Porque al tío que está en el suelo, que le acaba de dar un coche, que se acaba de saltar un stop y le ha roto una pierna y le ha roto la moto y el tío está en el suelo, no vayas y le digas, no pasa nada, coño, porque algo pasa. Muchas veces utilizamos una serie, en nuestros trabajos habitualmente, una serie de muletillas que no nos damos cuenta hasta que nos vemos haciendo una práctica. ¿De acuerdo? No bromear, ser empático, porque una persona en estado de pérdida se puede estar riendo ahora y todos nos reímos, pero 2 segundos después puede estar llorando y ya todos no pasamos a llorar. Entonces, intentar ser lo más neutro posible. Evitar comentarios, puedo imaginar lo que está pasando, porque te pueden decir, usted también ha perdido un hijo, usted también ha tenido un accidente y ha perdido a su mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Evitar dramatizar, ser condescendientes con los sentimientos, no recetar emociones. Tienes que estar hecho polvo. Y la persona está tan activada que no se sienta hecho polvo y encima piensa, joder, he perdido a mi hijo y tal, y encima viene el gurú de la tribu, que es el psicólogo, me dice que tengo que estar hecho polvo y yo no estoy hecho polvo, seré rarito, me estaré volviendo loco. Es decir, no recetemos. No juzgar reacciones de los sujetos, la culpa, la agresividad. Intentar animar a la persona. Si necesitas algo, dímelo. Haré lo posible. Porque los psicólogos todavía no resucitamos a las personas. Y hay gente que se piensa que sí. No aconsejar demasiado, lo que os decía antes, escuchar siempre es mejor. Y si has metido la pata, no te anules. Es decir, sé consciente que has metido la pata y ya sabes que si has metido la pata y tomas nota, pues no lo vas a volver a repetir. Y si no eres capaz de responder a una situación de este tipo, normalmente siempre se actúa en equipo, siempre van varias personas. Pues bueno, pide apoyo a un compañero. De comunicar malas noticias, que en algunos de vuestros trabajos, pues 4 cosas así muy rápidas, entorno adecuado, es decir,
Hay veces que las noticias se comunican en la puerta de urgencias de un hospital. Cuando vas al médico porque crees que tienes gripe y te atienden en un despacho médico. Pues ¿qué es más importante? Pues yo creo que es más importante comunicar una mala noticia en un espacio de intimidad, en un despacho médico, que yo prefiero casi que me traten la gripe en la puerta del hospital y que el otro me lo digan en un despacho, ¿no? Con la posibilidad que me da de intimidad para poder llorar, para poder gritar o para poder expresar los sentimientos que yo quiera, ¿no? Componentes paralingüísticos y no verbales adecuados, calmados y empatizadores, es decir, si yo no doy una noticia de forma calmada, difícilmente le va a poder pedir calma a la persona que la escucha. Difícilmente puedo tranquilizar a alguien si yo estoy nervioso. Es complicado, porque precisamente lo que le contagias es tu nerviosismo, ¿no? Actitud, es decir, lo queremos hacer, pues lo vamos a decir, con fundamentos, es decir, interés, seguridad, apoyo. Ofrecer información y acciones bajo un control con un lenguaje sencillo, es decir, vamos a que nos quede claro que esta persona nos ha entendido lo que le hemos querido transmitir. Le hemos transmitido que fulanito ha fallecido. Vale, pues bueno, vamos, que nos... muchas veces el lenguaje médico, pum, 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 y termina diciendo, y esto es incompatible con la vida. Y el médico gira 180 grados y desaparece. Y la familia dice, ¿qué me ha dicho? Explicar la labor que se ha hecho, es decir, bueno, se ha intentado hacer esto y esto, y al final pues ha fallecido, ¿no? Favorecer la explosión de emociones, lo que decía, esto viene muy ligado al lugar donde se da la noticia, es decir, no es lo mismo dar una noticia de estas ante una sala con 50 personas que darla en un despacho. Favorecer y apoyar la toma de decisiones y solución de los problemas más inmediatos, más rápidos, es decir, quieres llamar a alguien, buscamos a alguien que te acerque a casa o que los de casa lleguen hasta ti, y sobre todo facilitar el enlace con otros recursos de ayuda si es preciso, ¿no? Cosas que no hay que hacer, iniciar conversaciones de ascensor, es decir, la gente cuando a alguien le llaman y le llaman a un juzgado y le llaman a un instituto anatómico forense ya empieza a pensar lo que va a pasar y lo que le van a decir, pues bueno, no iniciemos conversaciones que no nos lleven a ningún lado, ¿no? Emplear verbalizaciones tópicas, no sabes cuánto lo siento, lo superará con el tiempo, imagino lo que está pasando, por lo que os decía antes, porque no sirven de nada, son palabras huecas al final de un desconocido que en definitiva no lo siente, sino que lo dice por compromiso. Utilizar tecnicismos innecesarios, os decía antes, muy ligado a la clase médica. Restar importancia sin tener información suficiente, dar ánimos inapropiados, desviar la mirada, faltar a la verdad o transmitir lo que decía antes, faltas esperanzas, salirse por la tangente, comunicar y desaparecer. Esto sucede muchísimo en el ámbito de las urgencias clínicas. Comunican en 3 segundos 2 décimas y se van. Valorar, juzgar, etiquetar y culpabilizar. Bueno, este sería el primer bloque en lo que os quería comentar, que es lo que hacemos nosotros habitualmente con nuestros equipos serie, ¿no? Que es lo que normalmente hacemos y que en el caso de Lorca pues no tuvo mucho que ver, porque nosotros sí que habíamos estado tanto en el 11M como en el accidente de Barajas del 2008 en reconocimientos de cadáveres con familiares, pero a nuestro equipo, en el caso de Lorca, conocéis que el terremoto fue el día 11 y nosotros actuamos el día 16, con lo cual los 6 muertos que había estaban muertos, se había hecho el rito del funeral, el entierro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como sabéis, hace un año, el 11 pasa esta historia, nos reunimos la gente del País Vasco que forma parte del equipo y bueno, pensamos que probablemente la situación va a superar a los equipos que haya en Murcia y que, bueno, pues que nos ofrecemos para echarles una mano si es que lo consideran preciso. Lo malo de todo esto es que la activación nos la hacen un domingo, que es el día 15, y nos la hacen un domingo a las 7 de la tarde. Que yo creo que esta es una de las lecciones que hay que aprender, pues esto es un error. Es decir, tú si vas a activar a alguien para que esté el domingo, el lunes a las 8 de la mañana en Lorca, avísame a las 8 de la mañana el domingo. Porque si yo un domingo, que normalmente no trabajo, me levanto a las 9, 9 y media, pero sé que a las 11 de la noche me voy a ir conduciendo hasta Lorca, que me va a costar, que Lorca está de San Sebastián en coche lejos de verdad. Pues bueno, hubo gente que estuvimos 24 horas de pie. 24 horas de pie y con una noche de 11 horas de coche, que vamos, que sales allí y te tienen que planchar cuando llegas. Entonces, afortunadamente no tuvimos que empezar a trabajar a las 8 y media de la mañana, sino que fuimos a una reunión y luego nos dejaron descansar toda la mañana, pero si llegamos a tener que empezar a trabajar, hubiera sido la muerte, directamente.
Bueno, pues eso, nos juntamos a las 11 y pico de la noche en Vitoria y tal, y nos dicen que a las 8 de la mañana nos tenemos que ir al campamento cero, que era el campamento donde se había juntado la primera gente, gente que en principio tenía pérdidas económicas, es decir, la gente que había perdido a sus familiares, pues bueno, estaba reagrupada con otros familiares, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, nos encontramos con gente que había perdido su vivienda, o que su vivienda estaba en situación de ser evaluada, de si podía ser o no ser ocupada, ¿no? Nos vamos ahí una serie de gente, 11 personas, y a las 8 de la mañana, pero a las 8 de la mañana, llegamos a Lorca, pues después de haber conducido toda la noche. Y bueno, pues nos juntamos, tenemos una reunión, instrucciones de orden interno, uniformidad, integración en la coordinación general, coordinación con otros equipos, alojamiento, ta. Entonces, bueno, nos instalan en un hotelito de carretera, afortunadamente, porque en otras ocasiones ha sido en un polideportivo y no se descansa igual en un polideportivo que en un hotelito, ni mucho menos. Hacemos una sesión grupal, exponemos nuestras experiencias en torno a los terremotos eran igual a cero. En torno a otras catástrofes sí, pero en definitiva aquí no nos íbamos a enfrentar al reconocimiento de cadáveres, ¿no? Sino aquí nos enfrentábamos a un asentamiento gigantesco de gente que no sabíamos qué demandas en aquel momento tenían y qué tipo de demandas tenían, y si tenían o no demandas de carácter psicológico, o si eran más sociales, que es lo que al final fue. Entonces, bueno, nos contamos nuestras propias batallitas unos a otros para tranquilizarnos y para ver qué experiencias paralelas o similares a estas hemos tenido, y nos echamos a dormir hasta que a las 2:30 nos integramos, 2:30, 3, al campamento cero. Nos vamos allí a la tienda de coordinación, recibimos instrucciones de coordinación, nos integramos en la coordinación general, coordinación institucional, organismos intervenientes, hacemos valoraciones, nos pasan las valoraciones previas que habían hecho, hacemos valoraciones de necesidades psicosociales nuestras, establecemos objetivos específicos, ya que estamos aquí, para qué hemos venido, qué vamos a hacer, distribución de responsabilidades, funciones y tareas, y decidimos que 11 somos una banda muy grande para trabajar juntos, que vamos a hacer equipos más pequeños y así probablemente llegaremos a más gente. ¿Qué sucede? Pues que a lo largo de la tarde, es decir, a una emergencia de este tipo acudes en equipo y dentro de una organización, o no puedes ir de freelance. Una de las grandes errores del 11M fue que alguna ministra salió diciendo que alguien que tuviera conocimientos psicológicos fuera. Que es lo que decía yo, joder, mi madre que se había cascado casi conmigo la carrera podía haber venido. Pero no, es decir, has de acudir dentro de un equipo y dentro de una organización, es decir, y tiene que haber una estructura, y tiene que haber una cadena de mando, y tiene que haber alguien que se pone a mandar y otros que nos ponemos a obedecer. Es decir, entonces, bueno, pues había gente de los colegios de psicólogos, había gente de la universidad, estudiantes de último curso, etcétera, etcétera, que con muy buena voluntad, evidentemente, se ofrecen, pero que luego no saben si tienen bocata o no, hasta qué hora se pueden quedar, etcétera, etcétera. Y entonces se suman a un operativo del que desaparecen sin avisar. Entonces, cuando piensas que tienes a 40 personas, tienes a 22. Entonces, bueno, pues al final vas testeando los equipos que están trabajando y ves que falta gente y te toca asumir pues parte de un trabajo que pensabas que no ibas a hacer, ¿no? También con la coordinación, es decir, porque esta gente que en principio tiene un representante en la llamada, mal llamada, que luego hablaremos de la mesa de crisis, pues bueno, pues tienes que pelearte con ellos y sustituirlos, ¿no? Luego hay gente que con buen criterio dice, yo no he estado nunca en una de estas, ¿qué hacéis vosotros? ¿En qué os podemos ayudar? Y se suman positivamente, y la verdad es que se hace un trabajo con el tema de los sanitarios del 061, pues bueno. Gente que dice, yo me dedico a lo sanitario, ¿vosotros qué hacéis? Aquí ya no hay urgencia sanitaria, han pasado 6 días, no hay heridos, los heridos están en los hospitales, esto es un campamento. Entonces, bueno, la gente se suma, ¿no? ¿Qué hicimos allí? Pues atendimos toda la extensión del campamento. El campamento gigantesco, y sobre todo, haceros idea, luego se verán algunas fotos, con 4 etnias diferentes. Hispanoamericanos. Los hispanoamericanos normalmente están agrupados familiarmente, es decir, tienen familia, tienen mujer y tienen hijos. Subsaharianos, es decir, sobre todo de Costa de Marfil, costa marfileños, de Malí, etcétera, etcétera, es decir, personas de raza negra, luego esos los subsaharianos, luego marroquíes y argelinos, es decir, gente de raza blanca pero árabes, y luego población gitana nacional.
Es decir, las personas, vamos a decir, españolas que habían sufrido la tragedia, pues enseguida habían sido asumidas por el resto de familiares que tienen una casa en el campo o lo que sea, habían desaparecido los campamentos, habían estado en los campamentos el primer día. Luego quien se había quedado allí es, pues que no tenía nadie que le echara una mano, extranjeros y personas de etnia gitana, con sus costumbres, sus historias y sus formas de funcionar absolutamente diferentes, con 4 grupos, pero que funcionan de forma muy diferente y que su percepción de la vida es completamente diferente, ¿no? Hay gente que hace por salir de su situación, hay gente que dice, mientras aquí este Papa ha estado dándome de comer, aquí me voy a quedar. Bueno, se coordinó parte del dispositivo general y estuvimos nosotros y nos ayudó gente de Cruz Roja de Murcia en el aspecto sanitario, que sí que había, pues, tema de diarreas y 4 cositas más que te puedas encontrar en un campamento, ¿eh? Sobre todo diarreas en menores, ¿no? Y nos relevó el equipo de Cruz Roja Salamanca, pero nos pegamos un tute de 3 de la tarde a 8 de la mañana, después de un tute de 24 horas casi de pie. El 17 pues teníamos entre las 8:30 de la mañana y las 3 de la tarde que volvíamos a entrar para hacer todo esto, dormir, comer, reunión de equipo, prepararnos y irnos hacia adelante. Lo que os decía antes, importante dormir en un sitio que se pueda dormir. Y bueno, la siguiente misión era, en principio se habían montado 4 campamentos en Lorca, en el centro, vamos a decir, en el casco urbano de Lorca, y pues por logística, como decía la compañera anterior, pues al final se decide que se unifica y se lleva todo a uno, que era lo más lógico. ¿Qué supone esto? Pues que hay que desmontar 4 campamentos y montar un quinto. Hubo cosas que se hicieron mal, hubo gente que salió a la mañana, sobre todo los subsaharianos, que se fueron a la mañana, que se van a trabajar al campo, y estas personas normalmente están solas, no tienen apoyo familiar, es decir, son varones solteros, vamos a decir, sin agrupación familiar, y estos se fueron a trabajar y dejaron allí sus 2 mantas, su mochila, su botella de agua y su no sé qué, y cuando llegaron a las 5 de la tarde ya no había campamento. Y su bolsa, su mochila y no sé qué, estaba tirada en un contenedor gigantesco. Con lo cual, gente que se quedó en la calle y el quinto día se quedó con lo que llevaba puesto. Es decir, que sí se podía haber articulado de alguna manera pues una custodia de pertenencias, etcétera, etcétera. También es cierto que las pertenencias que tenían, para ellos eran su mundo, eran todo su mundo, pero tenían poco valor, ¿eh? Fueron repuestas, pues les dieron mantas, etcétera, sacos de dormir, nuevamente, pero vamos, que se podía haber hecho mejor. Bueno, ¿qué hacíamos? Pues aquí pongo recepción de las familias, pero es que la recepción de las familias, luego veréis en la foto, en el campamento 5-0 que llamo yo, se hacía en una cola que era una cola, cuando éramos jóvenes, ¿os acordáis de las colas del DNI? Pues así, pero a lo bestia, y era la tercera vez que les hacían pasar por esa cola en 5 días, porque había habido 3 modelos de filiación, un carné y una pulsera, y al final ya un carné con foto y tal, y no sé qué. Entonces la gente al sol y esperando 3 horas, y la tercera vez que espera 3 horas la gente está bastante cabreada. Pero bueno, pues allí les ayudábamos un poco y sobre todo les ayudábamos fundamentalmente en aquel momento con problemas de alimentación de bebés. Así de claro, o sea, los principales problemas, aparte del agua, etcétera, 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 era que la comida de los bebés tiene que ser caliente, pues hay que tener un vehículo que tenga microondas y que tenga no sé qué, y es un follón. Y entre cerca de 5.000 personas, pues había bastantes lactantes todavía. Acomodación y acompañamiento de las familias en las carpas tienda, trabajo psicológico fundamentalmente con niños y niñas, normalización de la vida cotidiana. ¿Quiénes están los que peor allí psicológicamente? Pues bueno, estaban los que peor, aquellos que habían perdido su casa. Aquellos que habían perdido su casa de este tipo colectivo es gente que normalmente vive alquiler, con lo cual pues es una catástrofe, pero en definitiva se van a ir a vivir a otro piso de alquiler. Quienes estaban peor eran los niños que les habían puesto un punto verde en su casa, que su casa estaba, no sé cómo se dice, los bomberos lo sabéis, con los palotes estos de metal, apuntalaba de cabo a rabo, pero el ingeniero del ayuntamiento había dicho, joder, aquí se puede vivir. Entonces, tú, alguien que ha salido a la noche corriendo, que ha visto que se cae medio barrio y tal, dile que puede volver a su casa. Y la gente volvía a su casa
por el día. Pero a la noche los críos decían, pa' tu padre, yo me voy. Entonces, bueno, con esos chavales sí que hubo que hacer trabajo, sobre todo de apoyo psicológico, ¿no? Pero bueno, apoyo psicológico de combate, quiero decir, o sea, estando allí luego veréis cómo se hacía, de tienda de campaña. Esta gente sí que tiene que ir luego a terapia, es decir, pues probablemente estos críos, bueno, a ver cómo lo superan, ¿no? Pero ahí sí que, con los críos sí que detectamos que tenían una necesidad clara, ¿eh? Bueno, valoración psicológica y médica, las personas más afectadas o vulnerables. Pues gente mayor que ya tiene unas patologías previas al terremoto, es decir, gente que tiene que ir a diálisis o gente que es cardiópata, pues bueno, ¿no? Y que encima tiene muchos años. Pues ahí había que dar un poco el callo con ellos. Pues ya, lo que os he contado, pam, reparto mantas, las mantas les habían desaparecido, se las dimos de nuevo, puntos de avituallamiento, dificultades. No relevamos a ningún equipo aéreo, es decir, nosotros cuando llegamos al segundo campamento, nosotros nos lo montamos y nosotros nos lo diseñamos. Que cuando llegas a otro sitio y lo heredas, dices, pues, ¿qué hacíais vosotros? Esto y esto. Dices, bueno, pues yo hago lo que han hecho ellos y si en un medio punto lo puedo mejorar, lo mejoro. Pero cuando te lo tienes que inventar, te lo tienes que inventar. Y tela marinera. Y además cuando te lo tienes que inventar, y te lo inventas con la Policía Judicial, con la Guardia Civil, con la UME, con el concejal de turno y con mesa de coordinación XXXL. O sea, es que faltaba el párroco. Yo al único que eché en falta es al párroco, porque todos los demás estaban sobradamente representados. Vamos, yo creo que la democracia, yo creo que las asambleas son lo mejor que puede haber en este mundo. En una emergencia no. En una emergencia no. En una emergencia existe la cadena de mando. ¿Quién es el que manda aquí? El que sea, que a mí me da igual, ¿eh? El que le toque. Le toca a fulano. ¿Este tío es el delegado del gobierno? Bien, pues este es el que manda. O el que sea. Y los demás se ponen a su disposición, no hacerle putadas. Claro, porque si el delegado del gobierno es de un partido y el concejal del ayuntamiento es de otro, incluso en el Buen de Barajas, a los que sois aquí os diré que la Comunidad de Madrid está gobernada por el Partido Popular y el ayuntamiento también, y en aquel momento entre Esperanza y Alberto Ruiz Gallardón, siendo el mismo partido. Sin más, no digo más sobre esto. Lo que os decía, una espera media de afiliación de 2 o 3 horas, pues la gente está hasta las narices, por no decir otra parte de la anatomía. Falta de información y lentitud. ¿Cuándo nos trasladan? No nos trasladan. ¿Se sabe? No se sabe. ¿Cuándo se sabe? ¿Cuándo se va a saber? Tú lo sabes, dímelo. ¿Quién da las noticias? ¿De dónde vienen las noticias? ¿Quién es la cadena de mando? Bueno, condicionantes, políticos, prensa. Aquí antes Pedro Anito hablaba de la prensa. La prensa es un potencial estresor y lo que quiere es carne. Y si tienes sangre la carne, si es chuletón de sidrería mejor, poco hecha. Y los relevos, ¿no? Problemas con los relevos, es decir, si cuando llevas a la gente después de hacer casi 1000 kilómetros y le dices que le van a relevar a las 3 de la tarde y el relevo lleva a las 4:30, pues eso es una tragedia. Y encima la culpa la tienes tú que eres el jefe de equipo. No, chico, pues cuando vengan nos vamos, pero no nos vamos a ir sin que vengan. Bueno, regreso a Euskadi, nivel de activación. Entonces la gente estaba hecho polvo, habíamos currado 2 días a saco paco, la gente no duerme a la vuelta. La gente viene muy activada emocionalmente. La prensa, que es un potencial estresor. Seguimiento de los intervinientes, debriefings. En este caso no hicimos porque se valoró y lo cierto es no habíamos visto un cadáver, no habíamos visto un mutilado, no habíamos visto un nada y decidimos que no. Evaluación y evaluación de la intervención, pues como tareas que siempre hay que hacer después de una intervención de este tipo. Esto me lo salto. Esto es lo que empezamos a ver, nos perdimos una noche llegando al hotel y bueno, pues el desastre era absolutamente devastador. En la zona cero, yo no sé las casas con qué las habían hecho, con Supergen pero se caían como la tarta de Arraga. ¿Conocéis la tarta de Arraga de hojaldre? Pues se habían caído por capas, era una pasada. Bueno, el campanario famoso que también se cayó, bueno, daños estructurales en un montón de viviendas. Este es el campamento 1, súper guay, pero era pequeño, aquí no entraba toda la gente. Diferentes razas y etnias. Avituallamiento, hay que dar de comer, de desayunar, de comer y de cenar a un mogollón de gente. Y luego el mogollón de gente
que se detectó, ¿no? Que estaba, que era afectada, y luego otro montón de gente que, bueno, si le das de comer, pues ni tan mal, ¿no? Etnias, idiomas, es decir, muchas veces culturalmente luchamos contra cosas que es como darte contra una roca, es decir, pues el varón árabe pues intenta aprender castellano porque intenta trabajar, pero como la mujer está atada a la pata de la cama, ¿para qué va a saber castellano, no? Y es un problema. Tienen que ir al váter, esto es parte de la cola, la gente tiene que ir al baño, o sea, te tienes que asegurar, lo decía Arancha también, ¿no? Es decir, van a venir 5.000 tíos, pues seguro que hay meadas fuera de Tiesto en la parte vieja de San Sebastián con Bruce y en Amara y tal, pero bueno, pues hay que intentar que la gente, esto es parte de la cola también, parte de la cola, luego se va haciendo de noche y la cola sigue igual, la gente con lo que había salvado, todos los trastos, todo, la gente esperando, niños, tal, y ya de noche, y esto ya era cuando ya llegaban al punto final y les hacían su nuevo carnet que les daba derecho a estar en este extraordinario campamento. Nuestra oficina. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en el IFEMA, a trabajar en Tanatorio M30, a trabajar en una casa de cultura, a trabajar en un desaparecido en la sala del puerto de pasajes, del puerto de no sé dónde. Nuestra oficina era esto. Y esto. Trabajo con niños, dibujo para, bueno, a ver cómo se sentían, etcétera, etcétera. Pero esta era nuestra superoficina. Esta era un anexo a la oficina que teníamos. Banco, sillas de San Miguel. Y a trabajar. No había otra historia. La prensa dando todo lo que podían dando de sí, o sea, cogían a cualquiera, alguien llevaba un bocadillo, ya era un referente para ellos, intentas organizarte con referentes para que el mensaje sea el mismo, para que sea dado por la persona que lo tiene que decir, para que el mensaje sea el que tiene que ser. Bueno, pues en este caso sí, pero en otros casos pues habla cualquiera. Y yo he acabado. Si hay alguna pregunta, contesto si hay tiempo. ¿Es verdad lo que se dijo que estos campamentos provocaban efecto... Que sí es verdad que estos campamentos provocaban efecto llamada a gente que, bueno, pues eso, que no... sin techo, pero... Ojetas, no, vamos. Esa gente, este tipo de campamentos, sobre todo los primeros, es decir, la afiliación en el primer campamento no fue buena. Y entonces... Cuando terminas de trabajar muchas veces, pues sales a dar una vuelta y ves con gente a 4 kilómetros del campamento que se va a su casa con una bolsa de alimentos. Entonces, lo que sí está claro es que al final la UME hizo un carnet así a cada uno con una chartela y con su foto, y si no estabas en la lista de los trabajadores sociales, allí no entrabas y no sacabas absolutamente nada. Y si perdías el carnet, porque se había dado la circunstancia que el primer carnet, joder, pues hubo gente que lo perdió, se le hizo otro y luego lo que había hecho era vender su carnet. Sí, por eso se unificó todo en un campamento, porque había gente afectada, el 99% de la gente que estaba allí estaba afectada por la tragedia, por haber perdido su casa. Pero entre 5.000 personas, con que haya un 2% de gente que le echa jeta, pues ya tienes a 100 personas que están viviendo de lo que cae del cielo. ¡Hala, pues! A casa.